¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un gusto encontrarnos en una nueva semana, hoy lunes 8 de junio, una nueva semana para estar con ustedes, conversando, comentando, dialogando, analizando situaciones importantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, del país, del mundo entero. En Ecuador ya entramos a la semana número 11, o pasamos más bien la semana número 11 de confinamiento debido a la pandemia mundial del coronavirus. Estas 11 semanas, además de provocar una crisis sanitaria, una crisis educativa, una crisis laboral, ha provocado una crisis económica en todo el mundo. En el país no es una realidad aparte y por lo tanto en nuestra provincia, en nuestra ciudad se siente la debacle económica que existe a nivel mundial y del cual, como decía, no está exento Ecuador. 11 semanas que ha habido paralización de la actividad, por un lado, en cuanto al trabajo y también la productividad, sobre todo aquellos microempresas, medianas empresas. Sin embargo, hay sectores, como por ejemplo el sector exportador, que no ha dejado y más bien ha tenido un crecimiento durante este primer trimestre del año 2020, porque se han abierto mercados y hay necesidades a nivel mundial. Pero vamos a conversar sobre estos y otros aspectos con un experto en la materia, con el profesor universitario, economista Guido Sotomayor Pereira. Él es doctor en análisis económico. Así que le damos la bienvenida a Guido. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí para conversar con nuestros amigos y conmigo sobre la realidad económica que vive nuestro país, el mundo entero. Guido, bienvenido. Gracias, Karina. Buenos días a ti, gracias por la invitación y a las órdenes para ustedes. Bueno, decíamos que habíamos en la introducción, te habíamos hecho la invitación para poder conversar un poco sobre la realidad que vive el Ecuador. 11 semanas, Guido, de confinamiento, hemos pasado por la etapa de la pandemia del coronavirus aquí en Ecuador, 11 semanas que han sido durísimas para la economía mundial y para la economía del país. ¿Cómo ves la situación actual de nuestro país, de Ecuador, y un poco más de la provincia de El Oro? Eh, Muy delicada. En realidad la situación del país es extremadamente delicada. Si ya antes de la pandemia teníamos un déficit fiscal, problemas de equilibrio presupuestario, con la pandemia se agudizó más el fenómeno de la problemática. Si a eso le sumas caída en los precios del petróleo que llegaron hasta cero, y si a eso le sumas que por la pandemia no las empresas en el Ecuador se vieron obligadas a cerrar prácticamente en su totalidad, con excepción de ciertos sectores que tú mencionaste, pero en términos generales la economía ecuatoriana se contrajo demasiado. Entonces, la sumatoria de esos elementos configuran un escenario de una debilidad económica muy grande. Hay que aceptarlo, el país está en una crisis sin precedentes. De hecho, el Banco Central incluso ha publicado cifras que establecen que para este año la economía ecuatoriana va a decrecer en el mejor de los casos, el mejor entre comillas, un 7%, y en el peor de los casos hasta un 9% de decrecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual es sin ninguna duda preocupante para todos nosotros. Sumamente preocupante porque generalmente esas crisis financieras la pagamos todos, sobre todo el pueblo y la gente trabajadora, ¿ves? La economía que se mueve en el día a día. Guido, el presidente hablaba en una intervención la semana anterior de que justo lo que tú decías, eran 12.000 millones de dólares de déficit que iba a tener el Ecuador por la caída del precio del petróleo y por la crisis que hemos tenido de productividad por la pandemia mundial. Esto, ¿cómo crees que el gobierno debería solucionarlo? A mediano, bueno, a corto plazo sabemos que envió ya estas leyes para poder generar recursos de manera inmediata. A mediano plazo y a largo plazo, ¿cómo el gobierno debería planificar en la recuperación de este déficit que lo anunció el presidente?
Y hay que pensar en la integralidad, y sobre todo en reformas estructurales que alienten al crecimiento de la economía, como tú muy bien mencionas, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, las medidas anunciadas son paliativos, ¿no? Pero en el mediano plazo yo creo que se imponen reformas estructurales de fondo. La refinanciación de la deuda externa es fundamental para la economía ecuatoriana. Hay que refinanciar con los multilaterales, hay que refinanciar con los gobiernos, hay que refinanciar con los tenedores de bonos, hay que refinanciar con los chinos, a los cuales también les debemos ingentes cantidades de dinero. Claro. Y también hay que refinanciar y hay que ver las necesidades, porque la deuda del Ecuador, que está por los 57.000 millones de dólares, no solamente es externa, sino también interna. Y entonces, casa adentro también tenemos necesidades. Y la deuda fundamental del gobierno es con dos entidades, con el IES y con el Banco Central, y entonces también hay que ver esas necesidades. Entonces, sí, Guido, lo que tú dices es sí, cierto, hay que hacer reformas estructurales para la economía, una de ellas pasa por la reforma, una análisis de la deuda externa, cómo refinanciamos la deuda externa, y por ejemplo, topar temas tan importantes como por ejemplo el subsidio de los combustibles, pasar a un sistema que le permita tener más ingresos al Estado. Se me ocurre, por ponerte una idea, pasar a un sistema de concesiones en sectores que sean factibles de ser concesionados en la economía ecuatoriana. Por el estilo. Por ahí pasa un poco el mediano y largo plazo para la economía ecuatoriana. es decir, liberalizar o liberar la administración que estaba supeditada a lo estatal estrictamente, algunas empresas de que venga inversión privada. Pero, Guido, hay también las voces de protesta y las voces contrarias que te dicen que, bueno, les vamos a entregar la carne. Hay empresas de que sí, no es que están en pérdida, están dando buenos resultados. Claro, la administración estatal ha tenido algunos escándalos, pero no están en pérdidas. Bueno, sabemos que también para vender una empresa, venderla cuando esté ganando es lo que realmente va a tener mayor costo y la podemos vender bien, ¿no? Lo que tú hablas de concesionar. Entonces, buscar empresarios privados internacionales que vengan a trabajar en nuestras empresas públicas. Yo creo que esa es una alternativa a mediano plazo, y también hay que ver la forma bajo la cual se concesiona. Hay la experiencia Sí, argentina y la experiencia chilena. Los sí. argentinos privatizaron, concesionaron hace muchos años atrás, en la época casi en las finales de los años 80, si mal no recuerdo, y eso fue un desastre porque luego tuvieron que abandonar la convertibilidad y volver a moneda propia nuevamente. Uh-huh. Pero también hay la experiencia chilena que ellos concesionaron hace algunos años atrás y fueron procesos de concesión bastante buenos. Hay que establecer normas, Karina. Sí, La sí, sí, normatividad que tú estableces en correctamente. un proceso de concesión es importantísima. No puedes regalar una empresa, pero Así. sí puedes establecer una alianza, por ejemplo, una alianza público-privada. ¿Por qué no una empresa pública, una empresa privada que venga a administrar una empresa pública? Pero el Estado se puede reservar un capital accionario suficiente para tener cierta influencia. Vamos a suponer 51-49%. Pero esa empresa privada, como tú dices, liberalizar un poco la economía. No quiero que se piense que hay que liberalizar por liberalizar la economía. Pero esa empresa privada genera eficiencia, genera inversión, va a traer dinero, el dinero se multiplica en la economía, se genera productividad, hay más control sobre esa empresa, se pueden proponer, y sobre todo, puedes proporcionar mejores productos o mejores servicios a la comunidad. Y el Estado tiene que reservarse el derecho, para que no se piense que hay que liberalizar por liberalizar, el Estado se tiene que reservar el derecho de mantener la supremacía sobre ciertas funciones básicas, salud, educación, seguridad, eso es propio del Estado. Pero el Estado no tiene que ser administrador, por ejemplo, de determinado tipo de empresas, ¿no? ¿Por qué lo mantenemos a TAME? Claro, y de pronto las acciones de manera mayoritaria con propiedad estatal, ¿no? Para poder tener los recursos. Pero si esta medida
que se ha planteado ya de la concesión y que parece que es también la ruta marcada por el ministro de Finanzas y el equipo económico del gobierno. Sin embargo, hay otras fuentes también que no se ha tratado de recuperar los recursos. Guido, ¿qué pasa con toda la evasión tributaria que también ha ocasionado todo este déficit fiscal? ¿Por qué no se intenta mejor en recuperar todos aquellos capitales que se desvían, los tributos que no se pagan y también buscar nuevos mercados? Como decía al inicio, mira, han habido exportaciones que han crecido ahora porque el mercado necesita más alimentos naturales y nosotros estamos proveyendo de esos alimentos naturales. ¿Por qué no buscar esas estrategias por otro lado y no simplemente pensar en vender, arrendar lo que me está yendo bien? Tienes toda la razón, Karina. O sea, esto, como te mencioné hace un momento, es integral. O sea, por un lado, refinancio deuda. Por otro lado, puedo buscar una alianza pública-privada. Por otro lado, establezco un sistema normativo que fomente la inversión en el Ecuador. Por otro lado, hay que manejar una disciplina fiscal porque es evidente que el Ecuador tiene que mantener como única política económica que tenemos al estar dolarizados, disciplina fiscal. Tenemos que tener una muy buena disciplina fiscal y a todos esos elementos que son de carácter estructural le añadimos lo que tú estás mencionando. O sea, también tenemos que continuar en la búsqueda de nuevos mercados, tenemos que procurar firmar acuerdos de libre comercio, tenemos que profundizar las relaciones con Estados Unidos, que han marchado mejor en los últimos 2 años, pero hay que profundizar las relaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, mejorarlas todavía con la Unión Europea, profundizar las relaciones con China y hay que buscar nuevos mercados, sin ninguna duda. Claro. Bueno, es vital renegociar entonces o buscar el acercamiento aún más cercano con el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, no veo, al día de hoy no creo que encontremos otra entidad que esté dispuesta, como el Fondo Monetario, a prestarnos dinero, porque las necesidades de financiamiento de la economía ecuatoriana son grandes. Estamos en el orden, me parece que de los 5.000 millones de dólares por año. Y entonces las necesidades de financiamiento del Ecuador son grandes. Al ser tan grandes, tan significativas, no existe un organismo internacional que otro que pueda suplirlo al FMI. Lo que hay que tener en cuenta, sin ninguna duda, es que a veces hay que analizar bien las condiciones bajo las cuales el Fondo Monetario te presta dinero. Y ahí sí podríamos hablar horas aquí al respecto del tema y aquí habrán Claro. opiniones diversas, ¿no? Pero a veces esas exigencias sí suelen ser excesivas, suelen ser demasiado significativas y es lo que tiene que analizar el gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no podemos reducir los sueldos por reducirlos. Se habla por ahí que una reducción del 20, del 30, del 40% es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, pero sin ninguna duda que lo, el fundamento, la base de todo esto es, por decirte algo, disciplina fiscal. No, que Claro. no crezca en mayor medida el gasto público. Eso sí, sin ninguna duda, tiene que mantenerse en la economía ecuatoriana. Ahora, también muy difícil hablar de toda esta renegociación de deuda y buscar nuevos financiamientos y a lo mejor cambiar o implementar algunas medidas o políticas internas, como tú decías, de reducir de pronto, aumentar impuestos o reducir salarios, porque estamos en el próximo año, un año electoral, y como que le vas a dejar botando la pelotita a un nuevo gobierno. No, no se puede y lo que tenemos que procurar es, yo creo que este año será de intentar estabilizar la economía. El gobierno me parece que está adoptando ciertas medidas para intentar estabilizar la economía después de esta crisis o refinanciar la deuda, que es una necesidad, sea cual fuere el gobierno que venga, y dejar sentadas ciertas bases para lo que tú dices. La economía ecuatoriana está transitando de un modelo de desarrollo en donde el motor era el Estado para pasar a un modelo de desarrollo en donde el motor sea la empresa privada. Durante 10 años estuvimos sometidos a que la economía ecuatoriana crezca en función de la inversión pública.
¿sí? Y como nos hemos podido dar cuenta, eso colapsó, ¿sí? Colapsó cuando el precio del petróleo cayó. Y entonces tenemos que transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo en donde el motor de la economía ecuatoriana sea el sector privado. Y para generar ese tránsito se tienen que dar una serie de medidas. Son más o menos las que hemos conversado ahora, que creo que no distan mucho de lo que mucho se ha hablado en el Ecuador, principalmente por el lado de lo que hemos hablado de la deuda, la búsqueda de inversión, el fomento de la búsqueda de nuevos mercados, eh, el fomentar la creación de empresas, la búsqueda de la capacidad, el incremento de la capacidad competitiva del Ecuador, solidificar al pequeño empresario, a las pymes en el Ecuador, también es importantísimo, y por ahí pasa el mediano y largo plazo de la economía ecuatoriana. Bueno, yo revisaba algunos datos y veíamos que en el primer trimestre del año 2020 había incrementado, mira, la exportación de miel de abeja con jengibre de Ecuador hacia el mundo, los snacks de chía y de quinoa, algunos productos elaborados a base de cacao, como chocolate o café, porque en otros países el tema del nerviosismo ha hecho que más consumamos chocolate y café. Y estos mercados han crecido, estas exportaciones han crecido. Eso, más bien, durante el primer trimestre del 2020, estas exportaciones no petroleras han crecido. ¿Por qué no? ¿O qué se debe hacer como Estado, incluso aquí en la provincia del Oro? Aterricemos un poco en nuestro contexto más cercano. En la provincia del Oro, para buscar otros mercados que no sea de pronto solo enviar, por ejemplo, el camarón como tal, ¿no? Como la especie, sino buscar algún tipo de derivado o de industrialización. ¿Qué le falta a esta provincia? Yo creo que un poco de voluntad, hemos venido hablando años ya en la universidad. La universidad lo ha dicho en voz alta: hay que agregar valor al producto, hay que agregar valor a la materia prima ecuatoriana. Lamentablemente el Ecuador, y dentro de esto hay que incluir a la provincia del Oro, ha sido un país productor de bienes primarios durante toda su vida. Ha sido el Sobre cacao, todo en nuestra provincia. café, nuestra provincia, el camarón, y nunca le hemos agregado valor. Tal vez sea una de las debilidades de la economía ecuatoriana. Nunca hemos agregado valor. No digo con esto que hay que dejar de producir banano o de sembrar camarón, no. Todo lo contrario, hay que agregar valor a esa producción que tenemos. Y yo creo que hace falta voluntad, hay que intentar pasar también a lo que me refería hace un momento, a un modelo de desarrollo económico mucho más que se sostenga en productos de mayor valor agregado. Y lo que tú dices es cierto, y además buscar mercados para otros productos. Si tú dices la miel de abeja, la quinoa, los snacks, y aquí en la provincia de Loro tenemos la materia prima. Y ante Claro. la materia prima, los costos de producción en términos generales, voy a hablar, deberían ser mucho más bajos, lo cual nos volvería más competitivos. Entonces, sí es una necesidad absoluta de la economía ecuatoriana y de la provincia del Oro el comenzar a desarrollar planes de negocios que impliquen la agregación, la utilización de nuestra materia prima para la agregación, para generar bienes de valor agregado y que sean susceptibles de ser exportados, sin ninguna duda. Claro, eso creo que también un poco lo que tú decías, un poco de decisión también del sector privado, ¿no? Para que pueda un poco arriesgar en ese sentido. Y mira, ahora más bien han aumentado esas exportaciones. Hay empresarios que sí se han arriesgado y lo han hecho. Y lo han hecho y están haciendo esa producción y está dando sustentabilidad a su sector económico, a sus familias y a una parte muy importante de la población. Creo que le falta todo eso también. Tanto escándalo de corrupción en el país a nivel local hace que a veces haya el temor por el aparataje estatal o legal que maneja estos sectores. Guido, respecto al Consejo Económico Asesor que el presidente la semana anterior hizo énfasis de que había solicitado a Donoren a reconocidos
exministros, está Fausto Ortiz, Augusto de la Torre y Pablo Lucio Paredes, que lo nombró el presidente, pero luego desmintió el profesional. Bueno, un consejo asesor de exministros y de exfuncionarios, incluso Augusto de la Torre del Banco Mundial. Esto quiere decir que el país está entregado completamente a los brazos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional con este consejo asesor. Yo quisiera creer que no, Karina. Es buena tu pregunta, pero yo quisiera creer que no. Eh, eh, lo que pienso es que ese consejo asesor se va a encargar de sugerir determinado tipo de políticas económicas para el gobierno. Yo quiero creer que ese tipo de medidas de política económica considerarán la realidad social del Ecuador, el hecho de que somos un país en vías de desarrollo, que el 8 o 9% de la población está en condiciones de pobreza, que la pobreza en este año se ha incrementado de una manera significativa, que el PIB va a decrecer con respecto al año pasado en un 9%. Entonces, no se pueden tomar medidas que sean demasiado duras. El Consejo Asesor deberá de sugerir medidas que no sean tan duras como se sugerían en los años 80, entonces, donde el Fondo Monetario se ganó la reputación que se ganó para aquellos años. Entonces, yo quiero creer que eso ha cambiado y que se van a sugerir medidas y que creo yo, todos los ecuatorianos deberemos de estar en capacidad de aportar con ideas, tal como en este interesante programa tú nos ayudas a plantear, sugerir medidas que sean no tan duras y que no afecten tanto a las clases populares y que vayan en pro del desarrollo social y económico del Ecuador. Tú como analista económico, Guido, profesor universitario aquí en la provincia de El Oro, ¿crees que ha sido conveniente? Sabemos de la necesidad de la reapertura económica, de la reactivación económica, pero ¿crees que ha sido conveniente o es conveniente ya el paso a semáforo amarillo, sobre todo en nuestra provincia? Nos dice, bueno, ahí, por ejemplo, hay algunas disposiciones de la apertura de restaurantes con 30% de aforo en Guayaquil y en Quito que ya se están dando, algunas medidas que un poco flexibilizan, pero sin embargo estamos viendo, y lo hemos publicado nosotros hace poco en nuestro medio de comunicación, un cuadro comparativo que lo saca el mismo Ministerio de Salud sobre que la ocupación en algunos hospitales ha aumentado en esta primera semana de junio porque la gente como que se ha relajado y por el tema de reactivar la economía se está descuidando en algunos casos el asunto del cuidado para no contagiarse por coronavirus. ¿Crees que la economía podía resistir de pronto unas 2 semanas más para poder bajar más el pico de contagio o eran necesarias ya las medidas? Es muy difícil, Karina. Me parece que había un estudio que establecía que las empresas podían soportar, entre comillas, hasta 70 días cerradas, que luego de eso ya su flujo de fondos, su flujo de efectivo no les permitía sobrevivir. Entonces, hay que escoger, ¿no? O sea, cerramos las empresas, reactivamos un poquito la economía, esa es la primera arista del análisis. Sí. La segunda arista es hasta que, aun cuando abran las empresas o aun cuando cierren estas, ¿qué tan disciplinados somos como sociedad para no generar más contagio? Porque se ha probado aquí en nuestro país, lamentablemente, que aun cuando estábamos confinados en nuestras casas, mucha gente igual salía y mucha gente igual se contagió. Y hubo imágenes que veíamos de mercados en donde la gente entraba por cientos o por decenas de personas, entraban a un mercado y el contagio. Entonces, yo creo que hay que procurar mantener un equilibrio entre la parte económica y la emergencia sanitaria. Eso es lo que se ha intentado y yo quiero creer también que
que ojalá sea así. Si me dices que te haga una valoración estrictamente del punto de vista económico, te digo que las empresas ya no daban más y era necesario que comiencen a abrir. Si me pongo a analizar desde el punto de vista de la parte de la emergencia sanitaria, no soy experto ni mucho menos en el tema, pero sí considero que probablemente unos días más, pero de una disciplina absoluta, sí debió haberse mantenido, probablemente, no lo sé. Lo que hay que buscar ahora es un equilibrio entre lo uno y lo otro. Guido, de acuerdo, ¿tú qué opinas respecto a a la ley que se aprobó y permite la flexibilización laboral en cuanto pueden cambiar, por ejemplo, las empresas, los empresarios, las modalidades de contratos, aminorar horas, todo lo que se aprobó para poderle también dar un respiro, poniéndonos del lado de, bueno, el empresario que también, como tú dices, es asfixiante a veces cuando ya estás del otro lado, de que tienes que a la gente tenerla enrolada, pagarle el seguro y no estar produciendo, también es bastante duro, bastante costoso mantener un negocio. A veces tienes que seguir pagando arriendo, tienes que pagar los servicios básicos y no estás haciendo atención al público. ¿Qué opinas de estos cambios que se dio para el tema laboral? Eh, eran pedidos, yo te diría hasta cierto punto lógicos de los empresarios. El empresario, si su empresa no está produciendo nada, lo que va a intentar es reducir sus costos, ¿sí? Y normalmente el costo, la cuerda se rompe por el lado más fino, y esto es el costo fijo, el Así es, salario. El así es. salario, los arriendos, y por ahí ha ido un poco la normativa de la ley humanitaria, ¿no? Si yo estoy arrendando un local, ok, me puedo poner de acuerdo con mi arrendatario para pagarle solamente un 20% del arriendo y negociarlo. Igual cosa podría ser con el empleado. Lo que sí creo que la ley puede estar ahí, pero tiene que haber un componente humano, Karina, para que no se den exageraciones dentro de este esquema. Tenemos que pensar también que el trabajador, el empleado lleva el pan a la mesa de su familia y no puedo despedirlo por despedirlo y no puedo valerme de una norma para darle una liquidación que no es el reflejo del empeño que él le ha puesto durante X años en una empresa. Por un lado. Otra vez vuelvo al equilibrio tan necesario en la economía, ¿no? En economía se habla mucho del equilibrio y ese equilibrio pasa también por buscar eso, ¿no? Hasta qué punto yo puedo, puedo mantener la economía de mi empresa sin menoscabar los derechos que tiene el empleado. Eh, el que logre eso, eh, yo pienso que hará mucho bien a la economía, a la economía del país y el empleado le reconocerá el esfuerzo que ha hecho el empleador. Y yo te digo que hay empleadores aquí en la ciudad de Machala que han logrado eso. Han hablado, han negociado con sus empleados, les han adelantado, les han pagado una parte del sueldo, han hablado con ellos de que los esperen, que las cosas van a mejorar, ya están comenzando a abrir las empresas y los empleados han aceptado esa emergencia. Claro. Y sobre esa base han trabajado. O sea, yo creo que mucho depende aquí también de la disposición del empleador y del empleado para ponerse de acuerdo. Desde ese punto de vista, la ley es válida en la medida en que empleador y empleado se pongan de acuerdo. Claro, porque es como administrar una casa, ¿no? Tú tienes que ahí priorizar algunas cosas y cuando hay crisis dejas de tener algún ingreso, tienes que dejar de pagar algo, comprar algo y siempre alguien nos tenemos que sacrificar todos. Y ahí siendo buen papá o mamá, tienes que estar con la miel y la hiel para poder, como tú dices, manejar una economía equilibrada. A veces hay que apretarse los cinturones y creo que eso le va a tocar al país y nos está tocando viviendo esta realidad. ¿Crees que el Ecuador debería dejar de pagar deuda externa por lo menos en unos 2 años, como lo ha planteado incluso, lo leía el mismo Augusto de la Torre, a lo mejor que debería dejarse de pagar algunos rubros por un espacio de 1 o 2 años? No,
No, en el momento en que dejamos de pagar deuda, entramos en default. Si entramos en default, significa que se nos cierran todas las puertas a los mercados de crédito internacionales, a toda fuente de financiamiento. Si el Ecuador dice hoy dejo de pagar durante 2 años deuda, o no solo, lo que consideremos, simplemente los organismos de crédito internacional nos van a decir, ¿sabe qué, señor? Yo a usted no le presto plata. Y conversábamos hace un momento que las necesidades de financiamiento del Ecuador anualmente van a pasar los 5.000 millones de dólares. Entonces, no es esa la solución, no creo que el camino sea ese. Creo que el camino desde ese punto de vista es correcto lo que ha hecho el gobierno en decir, ok, señores tenedores de bonos, yo a ustedes les debo 18.000 millones de dólares, ok, vamos a refinanciar. Entremos a negociar un proceso de refinanciamiento y ese proceso nos llevará, me parece que hasta el mes de agosto, hasta que se determinen la nueva fórmula para poder pagarles. Y claro, esa fórmula debe de implicar que en el 2020 y en el 2021, esos 2 años a los cuales tú haces referencia, el Ecuador pague lo menos que pueda. Pero tiene que pagar, o si no paga, mejor, buenísimo. Pero siempre hace que esto sea aceptado por Llegando a nuestros... acuerdos. Claro. Exactamente, sí, porque si no sería como cuando no pagas algo y entras a la central de riesgo y ahí ya no puedes entrar en el sistema financiero cuando somos personas, ¿no? Claro, no es Nosotros, ni más ni menos, no es ni más ni menos eso. así es. Bien, muchísimas gracias. Guido, ha sido muy buenos tus comentarios, excelente el análisis, muchísimas gracias. Hemos conversado sobre la realidad económica del Ecuador, aquí por Radio Pública UTMACH, con el economista Guido Sotomayor, doctor en análisis económico. Muchísimas gracias, Guido. Gracias a ti, Karina, y a las órdenes siempre. Saludos. Muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana aquí, recuerden, en Los Especialistas. Buen provecho, buenas tardes.